Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y el día de hoy conversaré con Juan José Pucci. Juan José es fotógrafo de naturaleza con más de 37 años de experiencia. El tema de hoy es la fotografía de naturaleza y paisaje de Juan José Pucci. Hola Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Me alegro, Juan José. Juan José, primero que todo agradecerte de verdad por aceptar esta invitación para compartir tu gran experiencia con todos nosotros. No, gracias Gustavo, encantado de compartir con la gente y poder conversar un rato sobre fotografía. Gracias. Juan José, 37 años de experiencia haciendo fotografía. Es un tiempo bastante amplio donde has acumulado gran cantidad de logros, tanto premios como libros publicados, reconocimientos, pero sobre todo has marcado un estilo propio a la hora de hacer fotografía, principalmente en temas de naturaleza y paisaje. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo te enamoraste de la fotografía? ¿Y cómo fueron tus inicios? Básicamente, yo siempre he tenido desde muy niño una pasión por la naturaleza. Como por ahí del 82, regresé de Inglaterra de hacer una especialidad médica y cuando volví venía con muchas ganas de reconocer nuestro país. Y ahí, como cualquier otro turista caminante, me hice de una camarita y ahí empecé poco a poco. Lo que pasa es que desde el principio me cautivó tanto y me enfiebré tanto que empecé a estudiar, a leer, a echar a aprender y poco a poco ir mejorando la técnica hasta que de allá lo cogí muy en serio, pero fue muy rápido, fue amor a primera vista. Así es, y yo creo que así nos ha pasado a todos quienes nos hemos involucrado con este extraordinario arte. Juan José, yo te conocí en Fotoclub de Costa Rica cuando ingresé. Yo creo que vos has sido referente e inspiración para varias generaciones de fotógrafos. ¿Vos te involucraste con Fotoclub de Costa Rica cuando tenías poco tiempo de hacer fotografía o fue algo que vino posteriormente? No, fue unos 15 años después. Un día de tantos fui al taller de Gilberto a llevarle un equipo para que me lo revisara y en la pared tenía pegado las actividades del Fotoclub, que estaba relativamente nuevo en ese momento. Y entonces le pregunté a Gilberto qué era eso del Fotoclub y fui y hasta el día de hoy sigo yendo. Ya tengo, no sé, como 20 años de ir. Claro, y un extraordinario paso por este grupo tan maravilloso que ha reconocido en múltiples ocasiones tu trabajo. Has obtenido una gran cantidad de veces el premio de fotógrafo del año. Y bueno, hablando un poquito de todos estos aspectos históricos, cuando yo te conocí, aún estábamos en el tiempo de la fotografía analógica y recuerdo que una de las cosas que más me impresionaba era tu trabajo impecable en el formato de diapositiva, un formato que permite hay derecho a pocos errores, ¿verdad? Porque básicamente lo que capturas y lo que configuras en tu cámara, eso es lo que va a quedar en la diapo y sin derecho a un margen de error. ¿Cómo fue ese paso para vos de la fotografía química a la fotografía digital, ¿verdad? Un paso que muchos tuvimos que hacer. Sin embargo, en mi caso tenía muy poca experiencia en la fotografía química cuando me tocó hacer
esa migración hacia lo digital, pero ya vos habías acumulado gran cantidad de experiencia en esa parte analógica. ¿Cómo fue ese paso para vos hacia lo digital? Mira, sí, efectivamente yo comencé haciendo fotografía con diapositivas, básicamente porque donde empecé a leer de fotografía, me fui dando cuenta que para publicar las imágenes, el mejor medio de capturarlas era a través de diapositivas. Y me puse tan sofisticado que inclusive al principio empecé a comprar películas que no había aquí, la mandaba a traer de Estados Unidos y la mandaba a revelar a Estados Unidos. Hasta que encontré a un colega, Marco Tulio Saborío, que me empezó a revelar en el país de muy buena calidad, y ya yo estaba muy familiarizado con la técnica y, como vos decís, con muy poco margen de error, porque la inmediatez que hay ahora cuando uno captura la imagen y ve en el histograma y en el monitor de la cámara lo que va a salir, antes no existía, sino que eran rollos de usualmente 36 exposiciones. Había que cuidarlos mucho, no se podía andar tomando un montón de fotos probando, y bueno, entonces había que tener como mucho cuidado con la técnica, pero uno se acostumbraba. ¿Cómo hice la transición? Yo creo que me di cuenta muy rápido de que la fotografía digital iba a ser el futuro, y yo sí te digo que estoy como un poco acostumbrado, tal vez por ser médico, de estar aprendiendo y cambiando, de no sentir que lo que uno sabe ahora es lo que uno tiene que hacer el resto de la vida, porque la medicina te exige mucho estar aprendiendo cosas nuevas y a veces diametralmente diferentes. Entonces en la fotografía fue igual. Rapidito me apunté en un curso de Photoshop en Veritas, que fueron como 3 meses, una noche por semana, y ese fue el empujón. Al principio, que inclusive yo daba clases de fotografía, les decía a los estudiantes que todavía se esperaran, que faltaba mucho, que no corrieran, que todavía lo digital no lo iba a sustituir. Pero de ahí, en muy poco tiempo ya mejoró tanto que yo mismo cambié y compré las primeras cámaras digitales, y de ahí seguí. Juan José, y contame algo, ¿existe algo que extrañas de la fotografía analógica o definitivamente ya es un tema con el cual pasaste la página? No, realmente no extraño nada. Tiene tantas ventajas la fotografía digital que realmente pasé la página. O sea, cuando veo las diapositivas viejas, que aquí las tengo todas archivadas en mi casa, e inclusive las mejores las digitalicé, de ahí veo que es tanta ventaja hoy en día desde el punto de vista de la captura, del compartir con la imagen, de la postproducción, del mercadeo, que no, ya no volvería atrás. Definitivamente. Juan José, en varios episodios hemos hablado un poco acerca de la importancia de la colectividad, del socializar con otros fotógrafos. ¿Cuánto consideras vos que aportó a tu desarrollo Fotoclub de Costa Rica, verdad? Porque es un grupo que ha sido sumamente importante en el desarrollo para muchos de nosotros. Mucho, porque cuando yo llegué al Fotoclub de Costa Rica, tenía ya como 15 años de hacer fotografía. Lo que pasa es que me sentía como un poco, como que no tenía para dónde agarrar, como que veíamos en un medio muy pequeño. No había maneras de compartir la fotografía como ahora en internet, no habían redes sociales, no habían casi ni computadoras. Entonces, vivía uno un poquito frustrado porque tenía un montón de material,
que yo sí vendía fotografía. Una amiga tenía como una biblioteca de diapositivas y sí se vendían, pero en una forma limitada. Entonces, lo que Fotoclub me exigió fue como estarme reinventando, porque yo he sido como muy competitivo toda la vida. Entonces, en los concursos del Fotoclub, yo sí me apuntaba fuerte, siempre participaba, siempre hacía temas nuevos, y el hecho de tener que hacer un montón de cosas nuevas que nunca había hecho, sí me ayudó a crecer mucho. Así es. Y definitivamente un grupo que ha contribuido con el crecimiento de muchos de nosotros y mucho que agradecer en ese sentido. Juan José, sin temor a equivocarme, sos el fotógrafo con mayor cantidad de libros publicados en nuestro país. Esto es un emprendimiento que has realizado junto con tus hijos. Tal vez si nos contás un poquito la historia de la editorial y la experiencia de publicar libros y ver tus fotografías colocadas en estas publicaciones maravillosas. Mira, los libros comenzaron así. En la década de los 90, todavía la mayoría de lo que uno veía eran en libros editados de papel. O sea, no existían prácticamente los libros o la información digital como hoy en día. Y yo he sido siempre muy visual y me encantaba ir a las librerías aquí y ver los libros de fotografía que había. Y todos los libros de Costa Rica eran hechos por extranjeros, que alemanes, que ingleses, que gringos. Todo el mundo que venía terminaba haciendo un libro. Y no había nadie en Costa Rica que hubiera hecho un libro sobre Costa Rica. Y yo decía, pero ¿cómo todos nosotros que vivimos acá no publicamos nada? En uno de mis tantos viajes a Chirripó, tuve mucha suerte con la luz, sentí que había hecho muy buena fotografía, y cuando yo venía bajando del cerro me empecé a decir a mí mismo que yo tenía que hacer un libro de Chirripó. Y efectivamente empecé a revisar el material que tenía, que eran puras diapositivas. Me conseguí un amigo que escribía bien y me conseguí otro amigo que me patrocinó. Y entonces la Fundación Neotrópica, a través de Juan Carlos Crespo, que me había acompañado muchas veces a viajes a Chirripó, empezamos a hacer el proyecto. Y mi primer libro fue un libro sobre Chirripó. Era un libro pasta suave, pequeño, relativamente básico, pero fue mi primera experiencia, y ver las fotografías de uno impresas en un libro es maravilloso. Y ahí me fue empatinando. Poco tiempo después, Sergio, mi hijo que estudió fotografía, regresó al país, y entonces empezamos a hacer proyectos nuevos. Hicimos creo que 3 libros. Hicimos un libro de playas de Costa Rica, uno de Guanacaste, uno de Gandoca Manzanillo, y uno que se llamó Costa Rica Pura Vida, y todavía está en el mercado, que era un libro muy general sobre el país, porque tenía cultura, tenía paisaje, tenía naturaleza, tenía arquitectura, etcétera. Y es un libro muy como para el turista extranjero. Y de hecho ha sido el libro más vendido para los turistas desde hace 12 años. Después vino Giancarlo, mi hijo mayor, graduado de mercadeo y administración de empresas y desarrollo sostenible, y nos echó una gran mano en la parte administrativa. Y entonces así los tres fundamos la editorial Pucci, y creo que tenemos 8 libros en el mercado en la actualidad. Ellos fueron los gestores de los libros de fotografía aérea y los libros que hemos hecho en los últimos años sobre árboles, bosques, etc. De ahí nos ha ido muy bien hasta que entró la pandemia, ¿verdad? Ahora sin turistas estamos en stand-by.
esperando que vuelva a viajar la gente, porque siempre el mercado extranjero es mucho mayor que el nacional, que es limitado, pero bueno, los ticos siempre han comprado muchos nuestros libros también. Juan José, y es que esta labor no solamente es excelente a nivel visual y la calidad de los libros, sino que estos libros han estado inclusive en primeros lugares, sino también en primer lugar de ventas en nuestro país, ¿cierto? Es cierto. Miras que el primer libro de Costa Rica Aérea, que de paso tengo que aclarar que la fotografía la hicieron mis hijos. Giancarlo no era fotógrafo, pero era muy fiebre para volar. Y Sergio era muy buen fotógrafo, pero no le encantaba volar. Entonces Sergio matriculó a su hermano, le enseñó lo básico y juntos empezaron a hacer fotografía aérea. Giancarlo aprendió muy rápido la técnica y como era muy mandado, todos los lugares complicados desde el punto de vista de acceso, etcétera, él fue probablemente el que más lo hizo. La parte como editorial y de escoger el material la hicimos entre los tres, y ese libro se llamó Costa Rica Aérea, y cuando lo sacamos a la venta, de pronto nos llamaron pocos días después de la Librería Internacional para decirnos que les teníamos que mandar más libros, que ya los habían vendido todos. Y hasta el día de hoy ha sido el libro más vendido de fotografía en general, no solo de Costa Rica, por la Librería Internacional. Una extraordinaria noticia. Juan José, si hay algo que admiro muchísimo de las personas, de muchas personas que conozco, es su capacidad para organizar el tiempo y realizar diversos proyectos simultáneamente. Vos, bueno, estamos hablando de tu parte como fotógrafo, de tu trayectoria como fotógrafo, pero es que además tenés una trayectoria súper importante y sos un cirujano de tórax muy reconocido en nuestro país. Y la pregunta es, ¿cómo has hecho para desarrollarte de manera excelente, tanto en la medicina como en la fotografía? Mira, yo he tenido la suerte de tener dos pasiones en mi vida, y entonces yo creo que eso ayuda mucho. La medicina, sobre todo de la cirugía de corazón, es muy exigente, muy estresante. La vida hospitalaria es dura, es muy intensa, a veces muy linda, pero a veces durísima. Y yo creo que el balance de ese trabajo con el escaparme los fines de semana con mucha frecuencia al campo a hacer fotografía, ha sido el balance que me ha permitido mantener la salud mental. Entonces, yo sí siempre, hasta el día de hoy, salgo 1, 2 o la mayoría de los fines de semana del mes, y ahora que ya no estoy en el hospital, inclusive entre semana, todavía practico la medicina, pero no la cirugía de corazón grande, entonces tengo más tiempo. Pero a mí me gusta tanto hacer fotografía, y cuando estaba en el hospital el trabajo era tan intenso y tan dominante que el balance de los dos son los que me han permitido tener una vida feliz, plena, y estar aquí conversando con vos. Maravilloso. Juan José, algo que he admirado siempre de vos es que cuando te hemos pedido un consejo, y esto yo sé que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo, vos siempre das consejos muy directos, muy acertados, porque cuando se trata de excelencia, vos básicamente lo que nos has recomendado es
si nos hace falta conocimiento, estudiar lo que sea necesario, estudiar hasta donde sea necesario para lograr el objetivo que queremos. También nos has dicho la importancia de tener el equipo adecuado y de también ir a los lugares necesarios para hacer la fotografía que queremos hacer. Lo que te quiero decir es que vos no decorás de ninguna forma los consejos. Siempre has sido sumamente directo y yo creo que esto refleja muy bien tu forma de trabajar, si no me equivoco. Sí, probablemente una parte es personalidad y otra parte es mi profesión médica, donde la academia siempre está muy presente y tiene que ser muy clara y directa porque está en juego la salud de la gente. Entonces, yo siento que es muy importante compartir conocimientos y como cirujano de corazón, el enseñar durante el acto quirúrgico tiene que ser algo muy directo, muy claro, y el que está ayudándolo a uno tiene que pescar lo que uno le está diciendo inmediatamente. Entonces yo me acostumbré desde muy joven, porque mis profesores eran iguales y tuve la suerte de tener gente muy renombrada en el país, fue el profesor mío, eran así, eran casi hacheros, ¿verdad? O sea, uno tenía que entender inmediatamente y actuar inmediatamente y nada de rodeos. Probablemente eso se refleja en la fotografía y de nuevo es un poco de personalidad. Yo soy un poco, tal vez muy ordenado, tengo muy claro que la fotografía es una combinación entre la sensibilidad y la técnica, entonces es muy importante que las dos se integren. Y sí, yo en mi manera de ser soy muy directo, no me gusta decir las cosas a medias. A veces inclusive tal vez se me ha pasado la mano y a veces a la gente se lo he dicho un poco muy fuerte, pero nada, de ahí no he perdido amigos por ningún lado. Pero sí, yo creo que la técnica sigue siendo fundamental, que para uno tener éxito tiene que estudiar mucho, tiene que prepararse, que las cosas no se dan por la suerte, que hay que hacer la tarea, tanto en la profesión que no sea la fotografía como en esta. Entonces, así he funcionado toda la vida yo en esas dos áreas de mi vida. Juan José, y es que para hablar de esto que estás mencionando, de la excelencia, de la dedicación, del orden, yo creo que esto se vuelve un tema sumamente importante, sobre todo el día de hoy, cuando se suben cerca de 100 billones de fotografías al día a Internet. Yo creo que si queremos ser escuchados con nuestras imágenes, yo creo que hoy en día es aún más importante este tema de la excelencia, ¿cierto? Definitivamente. Ha cambiado mucho en los últimos 10 años. La fotografía está todavía pasando por una real revolución. Cambió tanto que mucha gente de mi época se quedó atrás porque nunca entendió qué era lo que estaba pasando y perdió el negocio. Ahora hay mucha competencia y yo creo que a veces competencia desleal, donde hay tanta gente tratando de hacer fotografía, entre comillas, profesionalmente, que hay un problema serio a ese nivel. Como cualquier ámbito de la vida, donde yo no hago las cosas porque quiero reconocimiento ni porque quiero ganar más plata. Yo hago lo mejor que puedo porque es mi manera de vivir la vida. O sea, una cosa viene detrás. Si la primera consigna es ganar plata, primero empieza a hacer uno cosas deshonestas, porque de ahí el peso es tan grande a ganar dinero que empieza uno a, como quien dice, comerse esquinas. Y ese es un problema serio hoy en día. Entonces la competencia no significa tener que cobrar muy barato, la competencia significa trabajar mucho, estudiar mucho, tener mucha persistencia
y ser honesto con lo que uno cobre y entender el mercado y entender que es un buen trabajo, ¿verdad? No empezar a tantear y decirle a la gente que uno es fotógrafo de bodas, toma las fotos, solo hay una boda en la vida y las fotos no funcionaron muy bien. Entonces uno tiene que tener un mínimo de ética en ese sentido y no ofrecer cosas que uno realmente no está preparado. Y yo creo que eso pasa muy a menudo porque hay una gran exposición en redes y mucha gente inclusive usa imágenes de otros para promoverse. Así a ese extremo hemos llegado. Las redes, como tantas cosas en la vida, tienen dos caras. Tiene una cara increíblemente buena. Nunca hubiéramos aprendido todo lo que hacemos hoy en día y probablemente no existiría ni siquiera la fotografía digital, pero también promueve muchas cosas que no son honestas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Definitivamente. Y yo creo que la mejor forma de competir es dando el mejor valor posible para nuestros clientes. Y bueno, eso es un tema muy largo porque ahí es donde está involucrada la excelencia, la dedicación, entre muchísimas otras labores que debemos desarrollar. Juan José, hemos hablado de la fotografía que has realizado en nuestro país, que es sumamente importante y se ha convertido, tenés imágenes que se han vuelto icónicas en la representación de nuestro país, pero es que además tenés varias expediciones en el extranjero. Tal vez si nos contás un poquito de tu experiencia en los viajes para hacer fotografía. Sí, claro. No viajo sin una cámara. O sea, yo desde hace muchos años, parte del viaje es hacer fotografía y mi esposa lo sabe, y aunque no sabe de fotografía, ella disfruta mucho de la naturaleza, entonces va feliz. Usualmente busco lugares donde tengan para mí algún atractivo fotográfico y entonces la mayoría de mis viajes son fundamentalmente naturaleza. Puedo ir a una ciudad y disfrutar un poco de la cultura, pero no es lo más importante para mí. Para mí no hay como estar en un bosque donde no he estado o en un paisaje diferente a los que hay en nuestro país. Sí tengo que decir que no hay que salir necesariamente para el que no puede, porque en este país hay oportunidades maravillosas. Nada más hay que estar muy atento, viendo a ver qué sale nuevo, animarse a ir, entender la logística y mandarse. Ahí no hay de otro. Pero en los viajes, que tampoco es que viajo demasiado, pero salgo un par de veces al año y en 20 años de eso, pues sí, he ido a muchos lugares. Y la mayoría tienen un interés especialmente fotográfico para mí. El año pasado fui al Salar de Uyuni en Bolivia y al desierto de Atacama, que son lugares maravillosos por lo que se ve de noche, por los paisajes tan exóticos. Entonces, la manera de educarse es ver buena fotografía de otra gente, que hay muy buenos fotógrafos en todo el mundo. Y entender además, y es parte de la educación fotográfica, qué es una buena fotografía. Al principio uno cree que lo que uno está empezando a hacer, como uno lo hizo y lo vivió y es parte de uno siente que qué bonito, pero no necesariamente. Hasta después uno empieza a aprender que realmente es bueno, y además el asunto es que hay tanta competencia que además uno tiene que empezar a entender cuál es el nicho de uno, cómo diferenciarse y irse por ahí, ¿verdad? Entonces, eso lo obliga a uno constantemente a buscar lugares nuevos, a ver fotografías de otros para ver cómo uno los captura de una forma diferente, pero es entretenidísimo, es lindísimo, porque por más que hayan miles o millones de imágenes todo el tiempo, que es parte de la revolución que hay,
de ahí uno tiene que, todos los fotógrafos maduros tienen una manera de transmitir a través de la imagen lo que sienten. Entonces es como cuando uno ve una pintura de un gran maestro. Ya uno sabe cuál es de Rembrandt y cuál es este o el otro. Pasa mucho con la fotografía, que ya uno sin saber quién la hizo, ya uno adivina probablemente cuál fue el fotógrafo detrás. Y eso me encanta, Juan José, porque una gran enseñanza que me dejó un arquitecto con el cual hablé hace muchos años, él me dijo que el desarrollo de un estilo propio viene con la madurez. No es algo que se pueda forzar, no es algo que esté a la vuelta de la esquina, sino que básicamente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en trabajar duro, en prepararnos de la mejor manera y madurar, porque eso es algo que no podemos evitar. Sí, así es. Eso toma su tiempo, es inevitable, pero cualquier trabajo en la vida, para ya hacerlo de una forma excelsa, uno necesita experiencia, ya sea lo que sea que uno haga. Entonces, no pueden asumir los que están comenzando que desde el principio van a ser maravillosos fotógrafos, aunque quiero decir que hay muchos fotógrafos jóvenes que en relativamente poco tiempo están haciendo trabajos muy buenos. Juan José, y ahora que mencionaste la importancia de ver el trabajo de otros, es algo en lo que yo creo profundamente. Yo pienso que sin nuestras influencias es muy difícil tener un proceso creativo fluido. Tal vez si nos contabas un poquito acerca de algunas de tus influencias, un fotógrafo o una fotógrafa que admiras mucho. Sí, yo lo que creo para comenzar es que todos estamos aprendiendo todos los días de otros. Mentiras que uno lo hace todo solo. Y la medicina es otro buen ejemplo donde yo aprendí a trabajar en equipo. Entonces no hay que tener ninguna pena ni ninguna resquemor de preguntar cosas a otros fotógrafos que uno tiene cerca. Entonces en eso yo he sido siempre muy, muy abierto. Hay mucha gente joven de lo que yo he aprendido muchas cosas. Hay que acordarse que cuando yo comencé, lo que leíamos éramos libros editados en papel. Entonces, y uno no los podía ni siquiera pedir por internet. A veces algunas librerías traían algo y yo, como tenía pues la ventaja de que a veces viajaba, siempre iba a alguna librería a comprar libros de fotografía y la mitad de la varija venía con libros. Y aquí tengo una biblioteca como, no sé, como 100 libros de fotógrafos de todos tamaños y colores de todo el mundo que todavía de vez en cuando consulto. Mira, a mí al principio me llamaron mucho la atención y es que estoy hablando de fotógrafos como de los 80, 90, ¿verdad? Y fundamentalmente de naturaleza. Había un fotógrafo que se llamaba Galen Rowell, californiano, que era un escalador y que le gustó tanto la fotografía que empezó a hacer fotografía de aventura y publicó varios libros. Yo empecé a ver mucho su trabajo. Este fotógrafo murió hace unos años. Su esposa era piloto y ellos iban mucho en su avioneta a diferentes puntos, inclusive vinieron a Costa Rica. Y en una de tantas, la avioneta en que iban ellos dos con otra persona se estrelló en California y murieron. Tengo varios libros firmados por él, inclusive, y siempre me atrajo mucho su trabajo. Él solo hizo diapositiva, murió cuando estaba empezando a hacer el cambio. Hay un australiano muy, digamos, controversial que se llama Peter Leak. Si algún día alguien va a Las Vegas y hay un par de lugares donde venden su trabajo. Él es, en teoría, porque a veces uno no sabe con certeza, pero que ha vendido la fotografía
de las más caras. Una fotografía que él vendió hace como 5 años la vendió en $6 millones. Pero independientemente de su manera de mercadear su trabajo, porque lo mercadea súper bien, hay mucha gente que lo critica, si lo buscan en internet, tiene fotografía de naturaleza maravillosa. A mí, yo la primera vez que fui hace como 10 años, una agencia local me contrató para que fuera de guía fotográfico a el suroeste de Estados Unidos, donde hay lugares muy fotogénicos, y fuimos a Las Vegas y pasamos por estos lugares donde está su trabajo, y tiene unas galerías increíbles donde uno entra a un cuarto oscuro y donde lo empiezan a iluminar, las imágenes se empiezan a iluminar por la forma en que él imprime, y de nuevo tiene imágenes fascinantes. Otro es Frans Lanting, que es un sueco que vive en Estados Unidos y ha hecho mucha fotografía, sobre todo de fauna y de todo el mundo, porque esta gente, si yo viajo un poquito, esta gente pasa el 80% de su vida viajando, ¿verdad? Y sobre todo ahora, Galen murió, pero los otros están activos, y que yo me acuerde al principio de esos, pero ahora todo el tiempo están descubriendo gente nueva que hace cosas muy nuevas que en la época de diapositivas no se podía hacer, como fotografía nocturna, digamos, que en los últimos años uno ve unas cosas impresionantes, y hacerla es maravilloso. O sea, es una cosa que antes la gente no podía. O sea, las herramientas que teníamos lo permitía, pero de una forma, digamos, muy limitada. Entonces, yo todo el tiempo estoy leyendo gente nueva, y sí, algunos me encantan, y yo creo que es importante estar, en cualquier profesión que uno esté, uno tiene que estar leyendo y viendo, y es la manera de mantenerse lo más al día y además de seguir aprendiendo. Juan José, y es que son extraordinarias referencias, y ahora que mencionaste a Peter Lik, yo creo que Peter Lik es una muy buena referencia, no solamente en el aspecto técnico, sino además de cómo mercadearse y cómo venderse. Esto que mencionas de las galerías, que son impresionantes, ¿verdad? O sea, es decir, el tipo es un concepto completo, ¿verdad? Y su trabajo es muy impresionante en ese sentido. Así es, y yo creo que eso es una buena enseñanza para la gente que está comenzando, porque usted no solo necesita hacer un buen trabajo, sino que tiene que aprender a cómo venderlo. Y Giancarlo, el hijo, que es administrador de empresas, de ahí es un muy buen mercadólogo, y nos ayudó mucho a Sergio y a mí a entender eso, y en realidad él es el que se encarga de toda esa parte que yo no tengo ese chip, porque yo nunca he sido vendedor, y él fue un maravilloso complemento en ese sentido. Yo lo menciono porque esa parte es fundamental hoy en día, y existen muchas herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que hay que entenderlas, pues las redes de ahí son muy científicas. El que quiere realmente usarlas adecuadamente tiene que aprender. De hecho, nosotros usamos por mucho tiempo a gente profesional en redes para que nos ayudara tanto en Instagram, en Facebook, etcétera, porque de ahí hay muchos detalles que uno, cuando está empezando, realmente no conoce. Ahora pues lo hacemos más nosotros, pero por mucho tiempo inclusive hubo gente que le pagamos para que nos ayudara, etcétera. Lo que quiero decir es que esa parte es muy importante para el que va a vivir de la fotografía. Es importante tener todas las herramientas que hay hoy en día, y muy bien hechas, porque hay millones de páginas web de fotógrafos, hay docenas de muy buenos fotógrafos que hacen bodas en Costa Rica. Entonces usted tiene que entender cómo hace para posicionar su página, qué es lo que le permite subirla en Google, qué es lo que le permite a usted mercadearse adecuadamente, qué es el tipo de fotografía que usted quiere enseñarle al mundo para que vengan aquí y lo busquen a usted para que le paguen bien, porque pagan bien, y aquí viene mucha gente de afuera a casarse, a nuestras playas fundamentalmente, pero a muchos otros locaciones, y lo estoy poniendo como un ejemplo para fotógrafos.
pero uno tiene que aprender cómo venderse también y lo primero que hay que hacer es tener buen material, uno no puede vender mal material, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí. Definitivamente. Juan José, este periodo que estamos viviendo de emergencia sanitaria se ha vuelto una oportunidad muy buena para la adquisición de nuevas habilidades. Y yo siempre recomiendo que, ¿por qué no la fotografía? Si la fotografía es algo tan maravilloso y que nos ayuda tanto a nivel emocional, que no hay que desaprovechar esa oportunidad. Pero me encantaría que nos dejaras un consejo para esas personas que se están iniciando o que piensan iniciarse en la fotografía. ¿Qué es eso que no puede faltar, que deben tomarlo en cuenta si quieren construir una trayectoria y un cuerpo de trabajo importante? Mira, el consejo es un poco lo que ya yo he estado compartiendo un poco con lo que hemos conversado, pero es como en cualquier otro ámbito de la vida. Uno necesita trabajar mucho, estudiar mucho, tener mucha perseverancia. Si al principio las cosas no salen bien, no es un motivo para abandonarlo. Sencillamente hay que seguirla pulseando. Y ya a mi edad, ya yo aprendí hace mucho tiempo que nada de lo que uno hace en la vida es fácil. Que todo de lo que uno hace y sobresalió en alguna forma, tuvo que pulsearla mucho. Fue muy difícil. Yo se los digo, tal vez si vuelvo a ver para atrás, pues tal vez he hecho cosas de ahí que tal vez en alguna medida, y no me gusta ni ponerlo así, pero digamos que la gente me conoce por las cosas que he hecho, pero han sido a través de mucho trabajo, no es casualidad. O sea, hay que trabajar muchísimo y hay que conocerse mucho a uno mismo, hay que saber cuál es la pasión que tenemos y irse por ahí. Uno tiene que hacer las cosas que salen bien al final de la vida, son las que uno hizo porque le gustaba mucho hacerlas, aunque sean cosas diferentes, cosas raras, cosas que no es ser médico o abogado, sino cosas más artísticas que son a veces más difíciles, ¿verdad? Porque tal vez son áreas donde la gente no tiene tal vez tanta necesidad, pero la fotografía sigue siendo una herramienta maravillosa, sigue siendo algo que cada vez está más presente en nuestra vida, pero hay que vivirla con una gran pasión y eso es lo que nos empuja a hacer cosas que tal vez ni se nos hubiera pasado por la cabeza que íbamos a hacer. O sea, yo he ido a tantos lugares y a veces me he jugado algunos chances porque es tanta la gana de hacer una imagen que uno ya sabe cómo la tiene que componer, pero para hacerla hay que cruzar el río, hay que hacer algo que uno tal vez nunca había hecho, pero uno lo hace porque esa pasión lo empuja a uno. Y entonces hay que ser muy perseverante y hay que ser honesto. Yo creo que la honestidad paga, porque tarde o temprano la deshonestidad le empieza a uno a complicar la vida. Entonces eso hay que tenerlo presente. Puede ser que al principio haya que pulsearla mucho y de nuevo ahora que hay tanta competencia, esa es la realidad y no solo en el ámbito de la fotografía, pero eso, yo creo que eso es en lo fundamental lo que yo le diría a la gente que está comenzando. Un extraordinario consejo, Juan José. Y contame, ¿dónde podemos seguir tu trabajo tanto en redes sociales como en la web? Mira, digamos, los Pucci, que son mis hijos y yo, tenemos un Instagram que se llama Los Pucci, también en Facebook, también tenemos una página web que se llama Pucci Photography o Fotografía en Costa Rica. Eso lo tenemos en conjunto. Yo tengo pues todos también tenemos nuestro Instagram personal con el mío con mi nombre Juan Pucci y el Facebook es Juan José Pucci. No tengo una página web personal, sino que la que tenemos es en conjunto con los tres, que es donde enseñamos nuestro trabajo y obviamente es una página más comercial que de otro tipo, pero pueden ver parte de nuestro trabajo. Siempre estamos con las redes muy actualizadas y
Y bueno, ahí estamos, es una época difícil para todo el mundo, entonces uno tiene que, es un reto para un poco reinventarse, como tenemos muchas imágenes, estamos, obviamente no es época de, por lo menos de vender libros para turistas, pero están los libros en las librerías para toda la gente que está muy encerrada, y si no los conocen, están en la Librería Internacional. Pronto vamos a estrenar una nueva página donde vamos a vender cuadros y rompecabezas y cosas nuevas, porque el mercado de ahí obliga a hacer cosas nuevas, no hay más, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso. Maravilloso. Juan José, profundamente agradecido con vos por este ratito. Siempre he creído que tus consejos y tus anécdotas son un empujón enorme para todos nosotros y de verdad sumamente agradecido por este tiempo que nos das y por compartir tu experiencia con todos nosotros. Más bien gracias a vos, Gustavo. Te conozco desde hace muchos años como una persona súper apasionada, siempre tratando de hacer cosas nuevas. Cuando fuiste presidente del Fotoclub, introduciste muchas novedades, hiciste cosas que nadie había hecho, trajiste gente de afuera, llevaste tu trabajo afuera, entonces te conozco como una persona que siempre está de ahí dándonos oportunidades a otros de compartir con el resto de la gente, y eso siempre es muy lindo. De ahí, los seres humanos somos de compartir, y en esta época donde estamos un poco más encerrados, pues todavía con más razón. Así que más bien un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan José, y agradezco mucho tus palabras. Yo creo que al igual que vos, a mí me mueve muchísimo la pasión, y por eso comparto tanto tu consejo de que debemos seguir lo que nos apasiona y hacerlo sobre todo con el espíritu de compartir y contribuir, ¿verdad? Que no hay mejor manera de aprender que compartir con los demás. Te dejo un enorme abrazo también y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y encontrarnos como Enfocados Radio. Visítanos también en nuestras redes sociales como enfocados.radio en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.